Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal y como está escrito, pidiéndole siempre al Señor Jesús que nos dé Él sabiduría y entendimiento para poder hablar de lo que está escrito acá. Amén. Gloria a Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? Ahí está la primera pregunta. ¿De quiénes? ¿Quiénes fueron los que le preguntaron al maestro por qué este varón había nacido así? Ya que la palabra del Señor dice que era ciego de nacimiento, ¿verdad? Entonces, él le dice a Jesús: ¿quién fue el que pecó para que él naciese ciego? ¿Serían sus padres? ¿Verdad? ¿O será que él pecó? ¿Cómo un niño iba a pecar recién nacido? ¿Verdad? Entonces dice en el 3, respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¡Wow! Por eso dice la palabra de Dios que aquí hay poder, ¿verdad? Y autoridad en nuestras manos. En un en vivo que hice hace una semana, dije que nosotros tenemos poder. Posiblemente algunos se rían, algunos se burlen, pero nosotros tenemos poder. La palabra del Señor dice que todo lo que confesáramos con nuestra boca, así será hecho. Amén. Entonces, Jesús no se equivocó con decirle a los discípulos: no es que haya pecado los padres, ni tampoco él, sino que es para que las obras, oiga, de Dios se manifiesten en él. El problema es que no hay fe, ¿verdad? El problema es que no hay búsqueda. El problema es que no hay comunión con el Padre. No hay comunicación con aquel personaje que un día vino a este mundo a dar su vida por nosotros. Hacemos nosotros a un Dios tan pequeño que no creemos en las cosas grandes que Él puede hacer en nuestra vida. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque a mí me han venido muchas cosas desde mi niñez. Desde que era una niña, me han venido, como dijo aquella persona, me ha llovido sobre mojado. Así hablan los chapines acá en Guatemala. Me ha llovido sobre mojado. Esto quiere decir que tras de una cosa, otra y otra y otra y otra. Y muchos podrían decir: ¿será que ella está pecando? ¿Será que sus padres pecaron? ¿Será que Dios los está castigando? No. Es que Dios quiere que veamos el milagro que Él puede hacer en nosotros. Amén. Era por eso que Jesús le respondió a los discípulos diciendo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que en el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dijo Jesús. Amén. ¿Y sabes qué es lo más lindo? ¿Y qué es lo que sinceramente yo por eso no puedo callar? Es porque he visto la obra de Dios. Es porque he visto manifestarse el Espíritu Santo sobre muchas personas. Amén. He visto cómo Dios ha hecho tan grandes cosas que para el hombre y la mujer ha sido imposible, pero para Dios ha sido todo posible. He visto cómo Dios ha sanado a personas de cáncer. He visto cómo Dios ha sanado a personas que han sido diabéticas, personas que han sufrido esa enfermedad de los huesos. Osteoporosis, creo que le dicen, ¿verdad?
He visto cómo Dios ha sanado a personas, enfermedades terminales, la cual los doctores han dicho ya no tiene cura, ya nada se puede hacer. He visto cómo la mano de Dios se ha manifestado sobre esas personas, y es ahí donde la palabra del Señor dice, no es que sus padres o él haya pecado, sino que es para que la obra de Dios sea manifestada en cada persona. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Yo creo en lo que Dios puede hacer. Yo no sé por lo que tú estás pasando. No sé qué es lo que los doctores te hayan dicho o que te hayan diagnosticado en tu cuerpo. Pero sí sé decirte algo, que tienes a un Dios poderoso, a un Dios grande y misericordioso, al médico de los médicos. Amén. Entonces Jesús dijo en su palabra, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, alumbro al mundo. Traigo sanidad, liberación y restauración y salvación para todo aquel que me quiera recibir. Miren qué lindo. Es importante tener a Jesús dentro de nuestros corazones. Es importante que en nuestra mente, en nuestro corazón, esté siempre Él en nuestra vida. En el 6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego. Fíjense que muchos se preguntan y dicen, ¿por qué Jesús tuvo que hacer esto si él tenía los poderes? Es que había mucha gente que no creía. Había mucha gente incrédula. Como hoy en día hay mucha gente que quieren tener algo visible o algo que se pueda ver para creer, ¿verdad? No sé si usted me está entendiendo. Hay muchas personas que quieren tener algo para ver y decir como quien dice, no, pero esta persona o este fue el que hizo el milagro, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos sabemos que no lo vemos, pero sentimos en nuestro corazón el que hace todas las cosas en nuestra vida. Jesús mismo lo dijo. Bienaventurados los que no me han visto y han creído en los poderes que yo tengo y en lo que puedo hacer en sus vidas. Cuando dice la palabra del Señor que él escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decían, él es, y otro a él se parece. Y él decía, yo soy aquel ciego. Miren, yo soy aquel ciego. Aleluya, santo es el nombre del Señor. Mientras algunos se preguntaban y decían, ¿será él? Él decía, yo soy ese ciego. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él, dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Amén. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, yo no lo sé. ¿Saben por qué él dijo, yo no lo sé? Porque en todo lo que él fue a lavarse en el estanque, Jesús se había ido. Por eso fue que Jesús usó esto, ¿verdad? De decirle, él podía en el instante solamente pasar su mano y aquel ciego podía ver. Pero Jesús lo hizo para que lo que él iba, Jesús podía continuar. ¿Verdad? Pero sí había oído que se llamaba Jesús. Por eso él dijo,
Se llama Jesús e hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, yo no lo sé. Querían saber dónde estaba Jesús, ¿verdad? Quiero leerle un poquito lo que habla acá donde dice, vamos a ver, Mateo 5:14. Vamos a ver de que no, 5:14, amén. Voy a poner acá silencio, si no me van a estar llamando. 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando vean lo que Jesús puede hacer en este mundo. Porque yo no sé si usted, pero yo creo en los milagros que Él puede seguir haciendo en toda aquella persona que le crea. Amén. Juan 8:12. Vamos a ver qué dice Juan 8:12. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Juan 8:12. Dice, y otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Y aquí nos está hablando en el sentido espiritual, porque muchos andan de día, pero aún todavía en la oscuridad. ¿Verdad? Aquí nos habla en el sentido espiritual, porque creemos ver, o sea, se cree ver, pero que todavía la luz no ha llegado a sus ojos, para que puedan ver lo hermoso que es estar con Jesucristo. Amén. Adriana me dice, está bien mi hermana, ¿dónde nos juntamos? Oh, no se ve. Permítame, solo voy a ver mi agenda. Al terminar de acá, voy a ver mi agenda, porque mañana tengo visita de unos gringos. Unos gringos, pero no me dijeron a qué hora. Entonces voy a ver y luego le confirmo, ¿ok? Sí, ya di dónde. Ya di por dónde. Ya di por dónde, mi hermana Adrianita. Ya vamos a platicar esto. Y vamos a definir para ver qué hora, sí, porque a las 3 y media creo que quedaron ellos de venir. Voy a definir bien esto, ¿ok? Entonces, ¿en qué estado, mi gente linda? Dice la palabra del Señor que el que tiene a Jesús, dice, tiene la vida y no anda en la oscuridad. Amén. Eso nos dice la palabra del Señor. Y también nos habla donde dice la palabra de Dios, cuando dice en el 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era de día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. O sea que a Jesús no le importó el día, ¿verdad? Esto es para que veamos que no importa qué día, sino que cuando Dios nos manda, hay que hacerlo, ¿verdad? Cuando Dios nos manda, dice la palabra del Señor que debemos de obedecer, ¿verdad? Porque para en aquel tiempo había muchos que cuidaban el día de reposo.
Mas ahora para nosotros el día de reposo es Jesús de Nazaret, ¿verdad que sí? Entonces ya no debemos de guardar ningún día. La palabra del Señor dice que debemos de adorarle a Él con toda nuestra mente y nuestro corazón todos los días de nuestra vida, ¿verdad? No solamente un día, sino todos los días de nuestra vida. Entonces dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y ahora veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Oiga lo que estaban diciendo los fariseos. ¿Cómo estaban llamando a Jesús por haber hecho una obra en el día de reposo? O sea, en el día sábado. ¿Cómo estaban llamando a Jesús? No procede de Dios, dice, ¿verdad? Ese hombre no procede de Dios porque ha hecho una obra en el día de reposo, ¿verdad? Y sigue diciendo, no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Aquí se estaba hablando de un ciego de nacimiento. Y también se habla de ciegos espiritualmente. Ciegos que aún no han abierto sus ojos para ver más allá de lo que Dios tiene para su alma o para su vida, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, tienen una luz encendida enfrente, pero no la ven. Tienen un camino que los lleva a la verdad, pero no la siguen, ¿verdad? Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco. Lo sabemos, edad tiene, preguntarle a él, y él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Fíjense que los fariseos, los escribas, siempre buscaban la manera. En el libro de Mateo, en el libro de Marcos, en el libro de Lucas y en el libro de Juan, los 4 evangelios, se ve cómo los fariseos, los escribas, los ancianos y los sacerdotes y aquel gobernador, cómo buscaban la manera de acabar con Jesús, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que lo hacía? Porque Jesús les hablaba con la verdad, porque Jesús hacía obras, porque Jesús hacía milagros, porque Jesús siempre entraba a la sinagoga, entraba a las iglesias, entraba, oye mi hermano, ahí donde él predicaba la palabra. Y siempre había exhortación de parte de él para los fariseos. Por eso era que a él no lo querían y buscaban la manera siempre de matarle. Por eso dice la palabra del Señor,
dice cuando habla en el 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora yo veo. Le devolvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír otra vez, queréis también vosotros haceros sus discípulos. En el 28, y le injuraron y dijeron, tú eres su discípulo, dice, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Él conocían y tenían como padre a Moisés, pero a Jesús no lo querían conocer, que él era el verdadero. Fíjense, a Jesús no lo querían conocer, que él era el verdadero Salvador del mundo. Ellos tenían como padre, como profeta a Moisés, como dice la palabra del Señor. Pero tenían a Jesús al frente de sus ojos y no lo querían reconocer, sino más bien le llamaban mentiroso. Le llamaban que él echaba demonios por el diablo, o sea, por Beelzebú, así decían ellos, ¿verdad? Y también decía que él venía a alborotar al pueblo. También le llamaban que él era un hombre pecador, que él era un sinfín de cosas. Totales de que a Jesús le tenían como usted no se imagina. Imagínese, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que no hicieron con el palo seco y que no harán con el palo verde, que somos nosotros. Perdón, me equivoqué. Corríjanme. ¿Qué no hicieron con el palo verde? ¿Y qué no harán con nosotros que somos el palo seco? ¿Verdad? Entonces, si imagínense cómo trataban a Jesús, diciendo que él era el pecador y cómo pues siendo pecador iba a hacer esa obra, esa sanidad. Y también habían murmurado porque Jesús había hecho esa obra en el día sábado, ¿verdad? La cual mucha gente lo guarda. Mucha gente guarda el día sábado. El día sábado supuestamente no se debe de recibir dinero, no se debe de muchas cosas, ¿verdad? Pero para nosotros los cristianos evangélicos ya no existe nada de eso. Todo eso se terminó. Le debemos obediencia a nuestro Creador. Amén. A Él todos los días de nuestra vida, a cada momento, a cada instante, mis amados. No importa la hora ni el día. Debemos nosotros siempre de agradar a Dios y hacer siempre su voluntad, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y sigue diciendo en el 30. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por dónde no sé? Me perdí acá. Vamos a leer, el 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios nos oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Escuche bien este pedacito de la palabra que nos habla acá. ¿Cómo Dios nos escucha?
Pero ¿qué dice el Señor? El por qué el que nos escucha. Escuchemos. Vamos a volver a leer por qué. Dice, y sabemos que Dios nos oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Miren qué enojados ustedes, por Dios. Fíjense que en una ocasión les quiero contar algo. En la iglesia donde yo asistía, digo asistía porque ya por el momento ya no están haciendo cultos, pero sí ahorita ya van a volver a empezar, pero yo ya estoy yendo a otro lado, pero es de los mismos, ¿verdad? De los mismos. Entonces, allí se manifestaba mucho el Espíritu Santo. Y también es que estamos en construcción, que eso quiero decirle, pues estamos en construcción. Entonces, manifestaba mucho el Espíritu Santo y se hablaban profecías, ¿verdad? Y entonces, un miembro de otra iglesia estaba malo de los riñones. Llegó al grado de que a él lo desahuciaron. Y a él le contaron que allí donde nosotros había don de sanidad, ¿verdad? Entonces, es que esos dones, ¿verdad? Mis amados hermanos, yo sé que esos dones lo puede tener el que quiera tenerlo, pero que lo busque en ayuno y en oración. Amén. Es un don maravilloso que Dios da cuando le buscamos en espíritu y en verdad y le obedecemos a Él y lo mantenemos fiel a Él. Amén. Entonces este joven, él no quería morir. Entonces él buscó porque a él le contaron y llegó allí donde nosotros estábamos. Oramos por él. Imagínense, Dios hizo la obra. Mire qué lindo es Dios. Dios hizo la obra y Dios mismo le dijo, vete a hacerte los exámenes para que vea lo que yo puedo hacer. Le dijo el Señor Jesús. Lo dijo a través del pastor en lenguas, la cual yo era la intérprete. Y él a los 3 días fue a hacerse el examen y sus riñones estaban como nuevos. Él quiso dar el testimonio en la iglesia donde él asistía y ¿sabe qué hicieron? Que le pusieron disciplina. Pero si no hay sanidad, no hay don de sanidad en la iglesia donde tú asistes, se vale que busques ayuda y que nadie pueda decirte el por qué lo hiciste. Amén. Le pusieron disciplina. 3 meses de disciplina. ¿Qué pasó en esos 3 meses de disciplina? Que se murió espiritualmente. Espiritualmente. No físicamente, porque lo que Dios hace, lo hace para siempre. Y cuando supe eso, empecé a hablarle que regresara y que buscara otro lugar donde de veramente amaran su alma. ¿Verdad? Donde realmente hubiera ese amor por las almas. Y bendito Dios, se recuperó espiritualmente y está asistiendo. Pero dígame usted, ¿por qué voy a castigar o por qué voy a poner en disciplina a alguien si en la iglesia donde yo asisto no hay don de sanidad, no hay alguien que ore por mí? ¿Por qué yo, sabiendo que hay otro lugar donde sí hay, no voy a buscar y que me pongan disciplina? No. ¿Verdad que eso es injusto? Yo pienso y siento que en todas las casas de oración tiene que haber gente preparada. Tiene que haber gente preparada. Amén. Entonces, eso fue lo que pasó con este pobre ciego, mire. Que Dios le devolvió la vista y en vez de alegrarse porque un ciego le fue devuelta la vista y daba testimonio de lo que Jesús podía hacer, lo que hicieron que lo expulsaron, lo echaron, ¿verdad? Así pasa muchas veces en otros lugares. Entonces dice la palabra del Señor, respondieron, le dijeron, tú naciste del todo
en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Qué mal. Todo lo que muchas veces leemos en la palabra se vive en carne propia. Se vive en carne propia. Este joven a eso le pasó. Él contento pasó a testificar lo que Dios había hecho. Y por supuesto, él ni siquiera dijo en dónde había recibido la sanidad, porque fue Dios el que hizo la obra. Pero le preguntaron que a dónde había ido y que a dónde estaba, ¿verdad? Y la iglesia donde yo asisto, para los que no conocen, se llama la Iglesia de Dios, la Profecía Universal. Amén. No sé cuánto conocen a esta iglesia. Así se llama, ¿verdad? Iglesia, Voz de la Profecía Universal. Entonces, mis amados hermanos, vemos que aquí lo mismo le pasó a este varón, ¿verdad? ¿Por qué no voy a darle gracias a Dios y alegrarme con el que recibió sanidad y que ya llegó de vuelta a la iglesia? Sano, ¿verdad? ¿Por qué no darle gracias a Dios? Pero hay muchos que son celosos, ¿verdad? Pero celosos para mal. La Biblia habla de celos espirituales. Pero cuando habla de celos espirituales, que tengamos celos a que no se hagan las cosas que Dios aborrece, ¿verdad? Pero el orar los unos por los otros, ¿por qué nos vamos a enojar? Entonces en el 35 nos habla de la ceguera espiritual. Aquí sí nos habla de la ceguera espiritual. Aquí hay muchos que hay ciegos, pero no, yo no te digo a ti, ¿verdad? Aquí está hablando la palabra. Hay muchos que están ciegos espirituales. Tienen sus ojos, pero todavía no ven espiritualmente, ¿verdad? Andan todavía en oscuridad, y Jesús de Nazaret quiere abrir esos ojos y que vean la luz, ¿verdad? Bendito nuestro Dios. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Miren qué lindo, ¿verdad? Como este varón que había sido ciego de nacimiento y había recibido la sanidad, y Jesús le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dijo: ¿quién es él para yo creerle? En otras palabras, se estaba humillando y estaba recibiendo aún más todavía. Miren qué lindo. Es que sinceramente es hermoso humillarnos ante los ojos de Dios, mi gente linda. Miren, vieran qué maravilloso es cuando nos humillamos ante Dios, cuando su presencia de su Espíritu se deja sentir en nuestros corazones, cuando nosotros mismos reflejamos esa luz que Él nos ha traído a nuestro corazón, para que la gente vea y conozca que está dentro de nosotros se llama Jesús de Nazaret. Una luz que jamás podrá ser apagada. Una luz que debe de brillar todo el tiempo, a donde quiera que ande y a donde quiera que esté. Para que cuando la gente nos mire, la gente nos vea y nos escuche, diga: wow, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él, ¿verdad? Imitar las cosas que de arriba hemos recibido. Pero ¿qué sucede en estos tiempos? Que en vez de que la iglesia, que el mundo imite a la iglesia imita las cosas del mundo. ¿Se da cuenta? Y eso Dios lo aborrece, amén. Entonces acá dice la palabra del Señor. Le digo a Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. ¿Por cuánto has creído en mí? Miren, cuando leo la palabra del Señor, yo a veces cierro mis ojos. Cuando estoy solita, leo la palabra, oro y cierro mis ojos y me imagino muchas cosas maravillosas. ¿Ven? Miren qué lindo es cuando uno lee la palabra de Dios y se imagina uno las palabras que Jesús decía, las palabras que Jesús hablaba y todo lo que Él hacía cuando Él estuvo en esta tierra y que sigue estando, pero dentro de nuestros corazones a través de su Espíritu. Amén. Entonces le dice, y Él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. Miren qué lindo.
¿Crees tú en Él? Adórale. ¿Crees tú en Dios? Humíllate ante Él. Clámale, bendícele, como Él te ha bendecido a ti. Muchas veces nosotros decimos, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Muchas veces creemos que no tenemos nada. A ver, ¿cuántos se han sentido así? ¿Cuántos se han sentido que no han tenido nada en esta vida? Pero yo te digo algo, siéntete feliz, siéntete gozoso, siéntete afortunado, afortunada de que tienes algo especial que Dios te ha regalado. ¿Y qué es ese regalo? La salvación, la vida eterna, la vida y el aire que respiras. ¡Wow! Mira, ¿cuántos regalos? Gracias, muchas gracias. ¿Cuántos regalos Dios te dio? ¿Y qué tú le das a Él? Reflexionemos un momento, pensemos un momento. Amén. Y digamos, wow, Señor, me regalaste la salvación, me regalaste la vida, el aire que respiro y la vida para toda la eternidad. Amén. ¿Y qué te puedo ofrecer yo, Señor? Obedeciéndole. Obedeciéndole, amándole con toda tu mente y con todo tu corazón. No importa lo que te digan o lo que hagan, eso que a ti no te importe. Bendiciones, Ivancito, bendiciones, muchas gracias por esos corazoncitos, muchas gracias por esos regalitos, Dios le bendiga. Amén. Entonces, ahí es donde Jesús abre los ojos del ciego, que era ciego de nacimiento, y abre sus ojos, que era ciego espiritualmente. Ahora, aquel ciego ya no es ciego, ahora ve, tanto físicamente como espiritualmente. Muchas veces de nosotros estamos así como este ciego, porque teniendo una luz que alumbra nuestra vida, la queremos esconder. La queremos meterla a donde no se vea. Y sabes que una luz, a donde sea que la metas, siempre va a alumbrar. ¿Amén? Ahora vemos cómo Jesús de Nazaret abre los ojos de este ciego. Físicamente, ahora este ciego ve, y también espiritualmente, porque ve a Jesús. Y Jesús le dice, ¿sabes quién es el Hijo de Dios? Y él le dice, no lo sé. Pues es Él el quien ahora te habla. Miren. ¿Y qué dijo el ciego? Creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Para los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Yo sé que tú lo estás entendiendo. Amén. Para los que no ven, vean. Y los que ven, que no vean. Porque se han dejado cegar, ¿verdad? Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús les estaba hablando en lo espiritual, ¿verdad? Porque ellos estaban viendo, ellos no eran ciegos, ellos estaban viendo, pero Jesús les estaba hablando literalmente ceguera en lo espiritual, porque lo estaban viendo y no creían. Lo estaban escuchando, pero no lo querían oír, ¿verdad? Entonces Jesús les estaba diciendo de esta manera, ¿acaso somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciego no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestros pecados permanecen. Miren lo que dice la palabra del Señor, mi gente. Este es un capítulo de reflexión. Un capítulo donde nosotros debemos de ponerle importancia de lo que Jesús le estaba hablando a los fariseos, a los discípulos también que con él andaban y a aquella gente que a él lo seguía.
Estas palabras Jesús les estaba dando a ellos, porque parecía que habían muchos que sí miraban, pero estaban ciegos espiritualmente. Y les da una enseñanza diciendo, este varón era ciego de nacimiento, ahora ve físicamente y espiritualmente. Así que nosotros tenemos que estar mirando, ¿verdad? Mirando físicamente y espiritualmente. Bendito es el nombre del Señor. Así es de que este es el capítulo que hemos leído en esta preciosa y bendecida noche, esperando que hayamos entendido un poco la palabra del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios, si Dios nos permite, estaremos el día de mañana con el capítulo 10. Como les decía al principio, mis hermanos y amigos, no me conecto todos los días, ya que mi trabajo, pues ya ustedes saben cuál es mi trabajo. Y casi tiempo no me quedan y muchas veces pues vengo un poquito cansada físicamente, sí me canso. Espiritualmente no, pero físicamente sí me canso muchísimo porque salgo a orar, por ejemplo, el domingo fuimos como a un lugar que se llama Adelante de Ipala, ¿verdad? Y fuimos a orar. Me llevaron los que anteriormente eran mis pastores, ¿verdad? Y los acompañé. Fuimos a orar por un hermano y también pues después de eso el día lunes también estuve saliendo acá en Monjas orando y es mucho el trabajo, mi gente linda. Sinceramente se necesita personas que de veramente tengan ese deseo y esa gana de trabajar, porque hay mucha gente con necesidad. Hay mucha gente que ya pues vienen al camino de Dios, ¿verdad? Trayendo una enfermedad, trayendo cosas de las cuales pues la palabra del Señor dice, créanme, oigan, Jesús dijo, yo no vine por los santos, yo vine por los pecadores. Jesús dijo, yo no vine por los sanos, yo vine por los quebrantados de salud. Así dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la necesidad? ¿Verdad? Entonces no nos podemos negar si Dios nos ha dado esa fuerza, esa capacidad, Dios nos ha dado ese talento, Dios nos ha dado ese don. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios, porque sí hay mucha gente con necesidad. Entonces, mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Yo les pido su comprensión si no me conecto todas las noches, ¿verdad? Pues si por mí fuera, yo estuviera todos los días y todas las noches acá en vivo, pero no puedo. Entonces, pero sé que lo poquito que se habla, lo atesoramos en nuestro corazón, ¿verdad? Y la vamos a poner en práctica, porque la palabra de Dios no solamente se lee, no solamente se predica, se vive y se pone en práctica y se hace obediencia a aquel que todo lo ve. Amén. Entonces, si Dios nos permite, vamos a estar el día de mañana, siempre a las 10 de la noche, con el capítulo 10 del libro de San Juan, ¿verdad? La cual pues todavía nos falta muchísimo para terminar. Y luego pues ya pasamos al libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces, nos faltan todavía varios capítulos. Esperando en Dios, ¿verdad? Poder seguir. Así es de que si pudiéramos, ¿verdad? Estar el día de mañana, síganme, los que no me están siguiendo, síganme para que acá pues le manden la notificación cuando estemos en vivo, amén. Gloria a Dios, aleluya. Sería bueno leer ese otro capítulo para avanzar. Ayúdenme ahí, pues ayúdenme ahí a invitar a más personitas. Vamos a leer el capítulo 10 para avanzar y así pues ya mañana el 11 vamos a leer el 11, ¿ok? Vamos a leer también el libro de 10, del libro de San Juan, donde dice, de cierto os digo,
el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Qué nos querrá decir esta palabra? ¿Qué crees tú? ¿Qué quiso decir Jesús con la parábola del redil? Porque hay algunos que son llamados de parte de Dios y otros que no lo son. Se hicieron a sí mismos que porque ellos quisieron ser o porque creen que la vida del pastor es fácil. Claro, hay muchos que creen que la vida del pastor es fácil porque llevan una vida desagradable ante Dios. Pero cuando se lleva una vida agradando al Creador, no es fácil, mi gente. No es fácil. Por eso claramente dice la palabra del Señor. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Solo viene a robar, a hurtar y hacer tantas cosas por la cual ustedes se dan cuenta que hay mucha gente que ya no cree en lo, ¿cómo le dije? No sé ni cómo explicar. Hay mucha gente que ya no cree en el Evangelio. Por causa de estas clases de pastores que no han sido puestos por Dios ni llamados por Dios, sino que asimismo ellos se han hecho porque creen que el pastorado es fácil. El ser pastor no es solamente decir yo soy pastor. El verdadero pastor ayuna, hace vigilia, visita, se mantiene las 24 horas dispuesto que al que llegue a tocar la puerta por la necesidad de oración, ahí está el pastor. Fíjense que yo muchas veces he dicho, yo no quiero estar en el zapato del pastor, porque mi mamá, por ejemplo, cuando un poquito de mi historia, mi mamá quedó pastoreándose cuando mi papá fue secuestrado en el tiempo de Lucas, que él era pastor. En ese tiempo odiaban a los pastores, siempre, así como han odiado a Jesús de Nazaret, ¿verdad? Así han sido muchos pastores verdaderos odiados por la verdad. Ustedes se dan cuenta en estos tiempos cómo han hablado de los verdaderos pastores y de los que no son verdaderos, mire, los tienen en un altar. ¿Por qué? Porque como no les hablan del pecado, los tienen como como le dijera, un altar, ¿verdad? Que quisieran pues tenerlos como un rey, porque como no los exhortan, como no les llaman la atención, ¿verdad? Entonces ahí están bien. Pero todo pastor que ama las almas y no su dinero, los va a exhortar, le va a llamar la atención. Esos pastores son los pastores odiados. De esto está hablando la palabra del Señor. Todo aquel que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador y vividor, ¿verdad? Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas entró por la puerta porque fue llamado para hacer la voluntad de Dios. Y el que hace la voluntad de Dios predica y habla tal y como está escrita la palabra. Amén. Porque en los altares se tiene que tener mucho cuidado qué clase de gente se va a subir. Y a eso muchos pastores ya no les importa, suben a quien quiera que sea, lo que a les importa, ¿ve? Como dijo alguien por ahí, las ofrendas y los diezmitos, ¿verdad? Mientras que a causa de ellos, los verdaderos pastores están sufriendo hoy en día. Pero que Dios no perdone, ¿verdad? Porque Jesús mismo lo dijo. Aquí nos habla la palabra del Señor que Jesús fue sufrido a causa de la verdad. Entonces todo pastor verdadero que ha sido puesto por Dios va a sufrir. Pero un día tendrá su recompensa allá en los cielos.
Gloria a Dios. Entonces dice, a este abre el portero de las ovejas, oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las saca fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía.